Argentina e Inglaterra se metieron este miércoles a una semifinal del Mundial que llevaba más de 40 años cocinándose, y lo que se vivió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ya se está comparando en redes sociales con el ambiente más caliente que te puedas imaginar en un clásico sudamericano, con Lionel Messi de capitán buscando meter al albiceleste en su segunda final consecutiva. El partido contra los ingleses arrancó con un round de discusión entre jugadores antes de que se cumplieran los primeros 2 minutos sobre el césped, y desde ahí la tensión ya no se bajó ni un solo momento. Pero lo que de verdad prendió la mecha no fue solamente lo que pasó dentro de la cancha. Minutos antes del silbatazo inicial, algo ocurrió con los himnos nacionales de ambas selecciones que dejó a la FIFA en una posición incomodísima frente a los medios de todo el mundo, y que hoy sigue siendo de lo más comentado de todo este mundial. Y hay que ponerlo en contexto: Argentina e Inglaterra no se enfrentaban en un mundial desde hacía 24 años, así que las ganas acumuladas de ambos lados ya venían cargadas desde mucho antes del pitazo inicial. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con los himnos? ¿Qué se gritaron Jude Bellingham y los jugadores argentinos en pleno partido? ¿Y cómo le dio la vuelta al albiceleste al marcador en los últimos minutos para meterse a la gran final? Te lo contamos con todo el detalle aquí. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de meternos de lleno en lo que pasó entre argentinos e ingleses, hay dos cosas que están moviendo muchísimo la conversación en este mundial. La primera tiene que ver directo con el bolsillo del aficionado. Los boletos para este mismo partido entre Argentina e Inglaterra se llegaron a ofrecer en la reventa por arriba de los $4,000, y los paquetes de hospitalidad rozaron los $10,000 por persona, y esto no fue un caso aislado ni una exageración de última hora. Desde diciembre del año pasado, cuando se abrió la preventa oficial en la página de la FIFA, ya se hablaba de boletos de más de $3,000 para esta semifinal. Con esos precios, la realidad es que la inmensa mayoría de la afición latinoamericana, y sobre todo la mexicana, queda completamente fuera de la posibilidad de vivir un partido así en las gradas. Y no es un problema exclusivo de Sudamérica. Incluso la propia Federación Española salió a quejarse por los precios que está manejando la organización para la gran final del domingo. El negocio del mundial sigue creciendo para unos cuantos privilegiados, mientras el aficionado de a pie nada más lo puede ver por televisión. La segunda noticia que hay que tener bien presente es que la selección mexicana ya no está en este mundial, y precisamente fue Inglaterra el equipo que la eliminó en un partido dramático en el Estadio Azteca con marcador de 3-2 y con un doblete de Jude Bellingham que le dolió a todo el país. Desde entonces, para buena parte de la afición mexicana, cualquier tropiezo de los ingleses se empezó a disfrutar de una manera muy distinta, y esta semana justo esos mismos ingleses que sacaron a México del torneo se metieron a una semifinal cargadísima de historia, de política y de mucho orgullo herido contra la selección de Argentina. Para entender por qué este partido se sintió como algo mucho más grande que 90 minutos de fútbol, hay que regresarse más de 4 décadas. En 1982, Argentina y el Reino Unido libraron una guerra por las Islas Malvinas que duró 74 días y que dejó una cifra brutal de muertos: 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y 3 habitantes de las islas. Esa herida nunca cerró del todo, y cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en una cancha, automáticamente se reactiva. El capítulo más recordado llegó apenas 4 años después de esa guerra, en el Mundial de México de 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó 2 de los goles más comentados en la historia de los mundiales frente a los mismos ingleses, el que se conoce como la mano de Dios y el que muchos consideran el mejor gol de toda la historia de las Copas del Mundo. Desde entonces, cada Argentina contra Inglaterra carga con ese pasado encima, así el resto del planeta quiera verlo solamente como un partido de fútbol, y este Mundial 2022
2026 no fue la excepción. Días antes de la semifinal, un video del vestuario argentino se hizo viral en redes sociales. Después de eliminar a Suiza en cuartos de final, los jugadores del albiceleste festejaron cantando una canción que mezcla el recuerdo de las Malvinas, la memoria de Maradona y el nombre de Lionel Messi, con la ilusión de ver una cuarta estrella en la camiseta. La grabación generó tanto ruido en Inglaterra que hasta medios como el Daily Mirror la señalaron como una falta de respeto previa al partido. El propio entrenador argentino, Lionel Scaloni, tuvo que salir a bajarle el tono al tema en conferencia de prensa. Dijo, con todas sus palabras, que el mensaje que quería mandar era que se trataba nada más de un partido de fútbol y que no había que buscarle otra lectura, pero la política ya se había metido de lleno en la previa. La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, cuyo propio padre peleó en la guerra de 1982, publicó un mensaje en redes sociales horas antes del encuentro en el que llamó a los ingleses piratas usurpadores y vinculó directamente el partido con el reclamo histórico de soberanía sobre las Malvinas. El mensaje generó tanta polémica que hasta la agencia británica Reuters lo replicó como parte de la cobertura previa al juego. Ante ese ambiente, las autoridades de seguridad de Estados Unidos catalogaron el encuentro como de alto riesgo. Se desplegó un operativo de más de 1.600 efectivos alrededor y dentro del estadio, y el gobierno argentino confirmó que no se permitiría el ingreso de ninguna bandera o pancarta con mensajes alusivos a las Malvinas dentro del recinto. La ministra de Seguridad argentina fue clara, no iban a poder entrar elementos con mensajes de ese tipo, ni políticos ni de ningún otro contenido provocador. Incluso se organizó el acceso al estadio por separado, con los aficionados argentinos entrando por una puerta y los ingleses por otra, aunque después ambas hinchadas terminaran compartiendo zonas comunes dentro del recinto. Del otro lado de la cancha, Inglaterra llegaba con Harry Kane como su gran referencia goleadora de toda la vida, aunque en las últimas fechas del torneo la figura que más había destacado en la ofensiva inglesa fue Jude Bellingham, convertido en la gran esperanza de una generación que quiere romper por fin la maldición de no ganar un mundial desde hace décadas. Vale la pena poner en perspectiva lo que representa Messi en todo esto. Antes de este partido, el capitán argentino ya sumaba 205 partidos con la camiseta de su selección, con 125 goles y 66 asistencias en su cuenta personal, y apenas unos días antes, en el cuarto de final contra Suiza, se había convertido oficialmente en el máximo asistidor en la historia de los mundiales. A sus 38 años, cada partido de este torneo se vive como una posible despedida, y eso también le agrega presión emocional a cada cruce, sobre todo uno tan cargado como este contra Inglaterra. Del lado de las supersticiones, tampoco faltó el ritual de siempre. El mediocampista Rodrigo de Paul salió, como acostumbra antes de cada partido de este mundial, a comerse un dulce sobre el césped del estadio, una costumbre que la afición argentina ya adoptó como parte del folclore de esta selección. Con ese telón de fondo llegó el partido. Argentina decidió salir con su uniforme alternativo, en color azul oscuro, en un guiño directo a la camiseta que usó Maradona aquella tarde de 1986 contra los mismos rivales. Y desde antes de que rodara el balón, el ambiente ya se sentía distinto a cualquier otro partido de este mundial. Durante la ejecución de los himnos, miles de aficionados argentinos entonaron con tanta fuerza un cántico de provocación dirigido a los ingleses que el himno británico prácticamente no se escuchó, ni en el estadio ni en las transmisiones de televisión. Los jugadores ingleses se mostraron visiblemente incómodos durante ese momento. Como respuesta, la afición inglesa abucheó el himno argentino cuando llegó su turno, y tampoco se pudo escuchar con claridad. Fue un episodio que dejó a la organización del torneo en una posición muy incómoda, porque justamente uno de los momentos más protocolarios de cualquier mundial, la interpretación de los himnos, terminó convertido en otro capítulo más de la rivalidad, y el partido en sí no se quedó atrás. Apenas al minuto 2 de juego, en una disputa de balón a mitad de cancha, el volante argentino Enzo Fernández dejó el brazo sobre el cuello del inglés Elliot Anderson, lo que generó una discusión inmediata entre varios jugadores de ambos equipos. Jude Bellingham y el argentino Leandro Paredes se cruzaron palabras fuertes y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.
minutos. El árbitro, el estadounidense Ismail El Fad, optó por solamente hablar con los futbolistas involucrados y no sacó ninguna tarjeta en ese momento, aunque la escena ya dejaba claro por dónde iba a ir el resto de la tarde. Ese episodio de los primeros minutos se volvió tendencia inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios lo compararon con el ambiente típico de un partido de Copa Libertadores, más que con una semifinal de Mundial. Y no fue el único momento caliente del primer tiempo. En otro tramo del partido, alguien del cuerpo técnico se quejó fuertemente del arbitraje, señalando que uno de los rivales estaba perdiendo tiempo a propósito, lo que generó todavía más tensión en la cancha y en las bancas. La primera mitad se jugó con mucha tensión y muchísimas faltas, sin que ninguno de los dos equipos generara peligro real hasta pasado el minuto 33, cuando el defensor inglés John Stones cabeceó desviado tras un centro de Declan Rice. Poco después, al minuto 38, Enzo Fernández probó de media distancia y tampoco encontró el arco. El primer amarillo del partido fue para Elliot Anderson, por una entrada fuerte sobre Messi. Y minutos más tarde, el árbitro también amonestó a Lisandro Martínez por jalar la camiseta del inglés Morgan Rogers y frenar un contragolpe. Con ese marcador de 0-0 se llegó al descanso. En el arranque del segundo tiempo, Argentina tuvo la más clara con Julián Álvarez, que remató dentro del área y obligó al portero Jordan Pickford a una gran atajada, y en el rebote volvió a intentarlo sin fortuna. Pero fue Inglaterra la que se adelantó en el marcador. Al minuto 10 del complemento, Morgan Rogers mandó un centro a la segunda zona del área, y el delantero Anthony Gordon se anticipó a la marca para empujar el balón y poner el 1-0. Con la desventaja en el marcador, Argentina se volcó al ataque. Al minuto 24 del segundo tiempo, Messi mandó un centro que cabeceó Nico González, pero Pickford volvió a taparlo con una atajada enorme. 6 minutos después, Alexis Mac Allister apareció completamente solo dentro del área y su cabezazo se estrelló en el poste. Con el reloj corriendo en contra, ambos entrenadores movieron el banco. Del lado inglés, Thomas Tuchel sacó a Declan Rice para meter a Nico O'Reilly, y por una lesión de Reece James tuvo que meter también a Dan Burn, tratando de blindar la ventaja de su equipo. Del lado argentino, Lionel Scaloni jugó su última carta ofensiva, mandando a la cancha a Lautaro Martínez en lugar de Nicolás Tagliafico, buscando desesperadamente el empate con un planteamiento mucho más arriesgado. La resolución llegó en los últimos minutos. Al minuto 40 del segundo tiempo, Enzo Fernández recibió un pase de Messi y, con mucho espacio, disparó desde fuera del área para poner el 1-1. Poco después, en una jugada casi calcada, Messi llegó hasta la línea de fondo y mandó un centro que Lautaro Martínez, que había entrado de cambio, conectó de cabeza para completar la remontada y poner el marcador definitivo de 2-1 a favor del albiceleste. Con ese resultado, Argentina certificó su boleto a la gran final del Mundial 2026, la segunda de manera consecutiva, y con la ilusión intacta de conseguir su cuarta estrella. El dato no es menor. Con esta clasificación, Argentina llega a su séptima final en toda su historia mundialista, con lo que iguala a Brasil como la selección con más finales disputadas en Copas del Mundo. El rival del domingo 19 de julio será España, que un día antes había eliminado a Francia con marcador de 2-0, con un penal de Mikel Oyarzabal al minuto 22 y un segundo tanto de Pedro Porro al minuto 58. La gran final se jugará en el estadio MetLife, en la zona de Nueva York, mientras que Inglaterra tendrá que conformarse con disputar el partido por el tercer lugar contra los propios franceses, el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Afuera de la cancha, la fiesta y la tensión también se vivieron por partida doble. En Buenos Aires, miles de aficionados se concentraron en el obelisco para seguir el partido y terminaron festejando la clasificación en pleno centro de la ciudad. Y en Atlanta, como medida de precaución, la organización del evento colocó vallas afuera de uno de los restaurantes de comida rápida más cercanos al estadio, uno de los negocios que históricamente suele atraer desmanes de aficionados cuando el ambiente se pone pesado en este tipo de partidos. Ver ahora a esos mismos ingleses quedarse otra vez a las puertas de una final, y encima en un partido tan cargado de tensión, es justo el tipo de justicia poética que muchos aficionados mexicanos
estaban esperando desde aquella eliminación en el Azteca. Lo que queda claro después de todo esto es que Argentina contra Inglaterra sigue siendo, más de 40 años después de aquella guerra, uno de los cruces con más carga emocional de todo el fútbol mundial. No importa cuántas veces la FIFA quiera vender el mundial como un espectáculo limpio, ordenado y perfectamente comercial, partidos como este demuestran que hay rivalidades que ni el negocio ni el protocolo pueden controlar del todo. Y ahora, con Argentina peleando por su cuarta estrella y con Messi cada vez más cerca de cerrar su historia mundialista de la mejor manera posible, la final del domingo contra España promete ser otro capítulo enorme de este torneo. Y como pasa en cada mundial, mientras la afición sufre con cada pase y cada gol, las casas de apuestas ya empezaron a mover sus cuotas para colocar a Argentina y a España como las grandes favoritas para levantar el trofeo el domingo. No hay que perder de vista que al final del día, ese negocio del apostador siempre termina moviendo más dinero que el propio boleto de estadio. Otro recordatorio de que este deporte, para bien y para mal, ya no se mueve solamente por pasión. Y ahora nos toca a nosotros platicar en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Los jugadores argentinos se pasaron de la raya metiendo el tema de las Malvinas en pleno mundial? ¿O tienen todo el derecho de cantarle a su propia historia? ¿Crees que a Inglaterra se le escapó la final por nervios en los últimos minutos? ¿O Argentina simplemente sabe cerrar este tipo de partidos con Messi todavía en la cancha?